Bueno, nosotros habíamos dicho que la trigonometría era una rama de la matemática que estudiaba los triángulos. ¿Sí? Y vimos toda una introducción de grados, ángulos, radianes, círculos, pero todavía no vimos ningún triángulo. Ahora que vemos la función seno, vemos que para averiguar el seno de un ángulo, ¿sí? O el seno de un valor, nosotros lo que tenemos que hacer es la división entre el cateto opuesto de ese ángulo y la hipotenusa. ¿Sí? Entonces la función seno está dado por la división entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Y está ligado al eje Y. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que quiere decir todo esto. Vamos a tener eje X, eje Y, los mismos cuadrantes que ya vimos. Vamos a tener una circunferencia. Y vamos a ver que desde el centro, ¿sí? Desde el puntito que está acá, el 0, 0, el origen, si yo tomo como base el eje X, vamos a ver que se forman infinitos triángulos. ¿Sí? Ahí tengo un ángulo. ¿Sí? Dijimos que cuando nosotros digamos alfa es porque vamos a estar hablando en ángulos. Cuando digamos X vamos a estar hablando en radianes. ¿Sí? Mejor dicho, el alfa es cuando hablamos en grados. ¿Sí? Por ejemplo, vamos desde el origen hasta este punto de la circunferencia y vamos a ver que si yo hago una recta, vamos a suponer que esto sea perfectamente derecho, vamos a ver que ahí puedo formar un triángulo, ¿sí? Suponiendo que esto es una recta, ahí puedo formar un triángulo rectángulo, ¿sí? No cualquier triángulo, sino un triángulo rectángulo, con todas las cosas que ya vimos que nos contó Pitágoras sobre los triángulos rectángulos. ¿Sí? Había un lado que se llamaba cateto, que tenía un hermano mellizo, que también lo llamábamos cateto, y después estaba el más grande, que era la hipotenusa. Bueno, acá vamos a ver que a los catetos los vamos a diferenciar en cateto opuesto y en cateto adyacente, pero siguen teniendo las mismas características que vimos que tenían como catetos. ¿Sí? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, siempre. ¿Sí? Siempre que sea un triángulo rectángulo, como el que se forma, como el que formamos acá. Después vamos a ver bien quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, más allá de que la palabra opuesto y adyacente ya nos diga bastante. Bien, y algo muy importante del seno, que es lo que lo diferencia del coseno que vamos a ver el viernes, es que está ligado al eje Y. O sea que el resultado de esto, ¿sí? Cuando yo este radián conecte el punto del centro con este punto de la circunferencia, el resultado del seno de ese ángulo va a ser este valor de Y. ¿Sí? Está ligado al eje Y. Tal cual veníamos viendo todas las anteriores funciones. ¿Sí? Nosotros le dábamos valores a X, valores sobre el eje X, y nos devolvía un valor de Y. ¿Sí? Por eso es importante pasar de grados a radianes, porque de esa manera yo voy a darle valores de X al seno y no grados. ¿Sí? Porque las X nosotros
las tenemos como números reales que están en base decimal y los grados hablan en otro idioma, ¿sí? Hablan en una base sexagesimal. Por eso no podemos sumar los números que manejamos nosotros con los ángulos. Por eso es necesario el pasaje. Bien, y acá tenemos algunos valores de la función seno. Como dijimos que está ligado al eje Y, cuando nosotros busquemos el seno de 0 o el seno de 180, el resultado va a ser 0. ¿Sí? Recordemos que nosotros dijimos que todo arrancaba acá. Acá estaba el 0 grados. El ángulo, cuando era recto, acá tenía 90 grados. Acá estaba el 180. Y bueno, por acá abajo estaba el 270. 270 grados. Si la función seno está ligada al eje Y, el resultado va a ser el resultado de la circunferencia, ¿sí? Cuando toque la circunferencia, el valor que me diga en el eje Y. Entonces, el seno de 0, dijimos que el 0 va a estar acá. O sea que va a tocar al eje Y, vamos a hacerlo en rojo, así respetamos los colores. La inclinación de este ángulo va a estar en 0 grados, o sea que va a tocar al eje Y acá en el 0. Por eso el seno de 0 va a ser igual a 0 y el seno de 180 también va a ser igual a 0 porque fíjense que si todo este ángulo sigue y gira hasta acá, ¿sí? Donde termina, acá si nosotros vamos al eje Y va a estar en 0. Entonces seno de 0 y seno de 180 va a ser igual a 0. ¿Sí? Fijémonos que en la calculadora tenemos la función seno y coseno. Si la tenemos en inglés va a ser sin. Vamos a pedirle seno de 0 igual y nos dice 0. Vamos a pedirle seno de 180 y también nos va a decir 0. Ahora, si yo quisiera el seno de 90 grados, esta recta amarilla, que lo que dijimos que era el radio, dijimos que eso iba a tener un largo de 1, ¿sí? Creo que no lo dijimos, pero por convención, ¿sí? Para simplificarnos las cuentas, ¿sí? Total, la proporción va a ser siempre la misma. Vamos a darle a el radio valor 1, ¿sí? El radio vamos a darle valor 1. Entonces, cuando yo llegue, bueno, encima borré todo. Cuando llegue a los 90 grados, este ángulo va a estar completo, o sea que va a tocar a la circunferencia acá. O sea que este radio que vemos ahí, para que sea un ángulo recto,
estaría más o menos ahí. Y sería igual a 1. ¿Sí? Porque si nosotros, como está ligado al eje Y, vemos el resultado cuando toca la circunferencia del círculo, vemos que llega a valor 1. Vamos a pedirle a la calculadora ahora seno de 90 y nos dice que es igual a 1. Ahora, si nosotros seguimos girando y damos toda la vuelta hasta llegar a 270, vamos a ver que este radio de 1 va a quedar acá, va a quedar de esta manera, supuestamente derecho, ¿no? Pero va a llegar hasta ahí para dibujar el ángulo de 270 grados. Y ahora, si yo lo tuviera acostado sobre el eje Y, tocaría la circunferencia en este punto. Y como ya dijimos que el radio tiene un largo de 1, ¿sí? Para simbolizar justamente a la unidad del radián, sobre el eje Y estaría en menos 1, ¿sí? Porque este largo es 1, ¿sí? Es este mismo 1 que vemos acá. ¿Sí? El largo del radián, dijimos que para indicar la unidad del radián justamente, vamos a darle valor 1. Si estamos sobre el eje Y acá arriba tenemos el 1, cuando me voy para abajo voy a tener el negativo. Vamos a pedirle a la calculadora que nos dé el seno de 270 y vemos que nos dice menos 1. ¿Sí? Así es como se calculan los senos de los ángulos. Hay una función que yo no la recomiendo porque las calculadoras no nos avisan cuando cambiamos de modalidad. El valor de 1 entonces no va a variar. No, justamente vamos a darle al radián valor 1 para tener la unidad de radianes. ¿Sí? O sea, siempre va a tener un radio de 1, siempre se va a alejar del centro exacto, se va a alejar a una distancia de 1 radián. ¿Sí? Igual puede tener cualquier valor, pero nosotros para simplificar las cuentas vamos a darle valor 1, ¿sí? Porque la proporción va a ser siempre la misma. Aparte de esta manera, nosotros nos podemos manejar siempre entre el 1 positivo y el 1 negativo. ¿Sí? Como es un círculo, nunca nos vamos a exceder de eso. ¿Sí? Entonces, seno de 270, vimos que nos daba menos 1. Lo que les quería decir era que hay una función en la calculadora, si nosotros vamos a mode, hay una opción que dice rad. Esa opción rad es radianes. Pero ojo, porque si nosotros ponemos la función radianes, la calculadora no nos avisa que estamos en esa función y si después empezamos a hacer cuentas, nos van a dar otros resultados porque está en la función de radianes. ¿Sí? Lo vamos a ver solamente para que vean y después voy a resetear la calculadora para que vuelva a quedar en la modalidad que tiene que quedar. Pero vamos a ver, por ejemplo,
Seno de 90 sabemos que es igual a 1, ¿sí? Este 90 lo ponemos en grados. Vamos a pasar la calculadora a radianes, ¿sí? La opción que tenga la calculadora de cada uno. Radianes. La calculadora no me avisa nada, ya está en radianes, ¿sí? No me dice rad por ningún lado. Vamos a ver qué pasa ahora si yo pongo seno de 90. Vemos que nos da otro número, ¿sí? Si bien el seno de 90, ahora como recién lo estamos viendo, nosotros vemos como que hay algo raro. Ya sabemos que el seno de 90 tiene que ser igual a 1 y no nos da ese valor. ¿Por qué? Porque este 90 está en radianes. Yo le estoy pidiendo a la calculadora el seno de 90 radianes. Vamos a ver que si yo lo escribo en radianes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner con paréntesis, seno de pi sobre 2, ahí sí me da 1, ¿sí? Porque este pi interpreta que son radianes, ¿sí? Pi medios, ¿sí? O pi sobre 2, nosotros habíamos visto que era en radianes, era 90 grados, ¿sí? Ahí interpreta a este pi como radianes, ¿sí? Pero ojo con eso, porque si uno pone después seno de 90, no me va a dar el resultado 1 porque ese 90 lo interpreta como radianes, ¿sí? Y yo apago la calculadora y la vuelvo a prender, va a seguir en radianes. Sí, acá no sé porque esto es un emulador, pero creería que también. A ver, seno de 90. ¿Ven? Queda grabado en el modo radian. Después para volver no pasa nada. Apretamos así y ponemos la opción 1 que es deg. Hacemos la prueba y ahí volvemos. ¿Sí? Con seno de 90 no pasa nada. El problema va a ser cuando busquemos otros grados, ¿sí? Otros ángulos de otros valores, que por ahí no son tan clásicos como 1, menos 1 y 0. Igual tenemos que estar atentos porque los valores del coseno van a ver que son bastante parecidos, pero se nos mueve un poco el eje, y eso hace que nos dé números distintos. Ahora, como solamente estamos con el seno, no pasa nada. Pero por eso yo no recomiendo esa función. Se las muestro para que vean que existe. Pero yo puntualmente prefiero trabajar en grados y después el resultado final pasarlo a radianes. Pero sepan que existe y sepan que para mí es un arma de doble filo. ¿Sí? Vamos a poner, ahí están radianes. Vamos a poner seno de pi y ahí nos dice 0, ¿sí? Porque este pi son pi radianes. Después tendría que volver a la modalidad deg y fíjense que si yo en la modalidad reg le pongo seno de pi, ahí me da otro número, porque ahí interpreta que son 3,14 y un montón de decimales más grados, ¿sí? 3,14 grados le estaría pidiendo. ¿Sí? Igual cualquier problema que tengan con la calculadora, Shift, Mode 3, Reset All, le dan igual y la calculadora vuelve a estar de fábrica impecable sin ningún cambio. ¿Sí? Así que cualquier problema, Shift, Mode 3 y la calculadora se resetea, se reinicia. Bien, borramos el mamarracho que hice acá. Entonces, así es como se calculan los senos de 0, 180, 90 y 270. ¿Sí? Acá dice seno de 450
de 450 grados, porque como vimos, si nosotros seguimos dando vuelta a esto y seguimos 450 grados, vemos que este radián, que es la recta amarilla, va a volver a quedar en donde estaba el 90. ¿Sí? O sea que también va a ser igual a 1. Vamos a pedirle seno de 450. Vemos que nos dice que también es igual a 1. ¿Sí? La circunferencia del círculo no termina en el 360. ¿Sí? Si bien se completa la circunferencia, uno puede seguir girando infinitas veces sobre esa circunferencia. Bien. Con esto podemos ver que los cuadrantes 1 y 2 nos van a dar valores de i positivos y los cuadrantes 3 y 4 van a tener valores negativos. ¿Sí? Entre medio vamos a tener todos los infinitos irracionales que pueden existir. Acá esto llega hasta el 1 en i. Acá en el origen está el 0. Y el mínimo valor va a ser menos 1. Vamos a probar con un valor intermedio. Nosotros habíamos dicho que seno de 0 es igual a 0. Y seno de 90 era igual a 1. O sea que si yo pruebo con un número entre 0 y 90, debería darme un número entre 0 y 1. Vamos a probar, no sé, 50. Y vemos que nos da 0,766, etc. Hay un montón de decimales que no se van a poder expresar, ¿sí? Si yo le pido que me lo diga esto como fracción, la calculadora no puede. Pero va a ser positivo. Ahora, si yo le doy un número entre 180 y 360, vamos a ver que el número va a ser negativo. ¿Sí? Vimos que el seno de 180 vuelve a ser 0. Si yo le doy seno de 181, vemos que nos da negativo. ¿Sí? El 180 estaría acá. Después una leve inclinación para tener 181 grados. Ahí ya haría que caiga en este tercer cuadrante que va a ser negativo. ¿Sí? Esto que está acá intentó ser un 180, quedó en el intento. Pero así es como se manejarían los signos de los cuadrantes. ¿Sí? El cuadrante 1 va a ser positivo, si cae en el cuadrante 2 va a ser positivo, cuadrantes 3 y 4 van a ser negativos. ¿Sí? Siempre sabiendo que arrancamos acá en el 0, acá vamos a tener 180, y después cuando se complete toda la vuelta, acá voy a tener 360 grados. Bien, vamos a ver ahora los ángulos notables de la función seno. Nosotros vimos que tanto el seno de 0, el seno de 90, el seno de 180 y el seno de 270
nos dan números enteros. ¿Sí? Nos da o 0, o 1, o menos 1. Los otros valores, como nos probamos recién con el 50, por ejemplo, ¿sí? O con el 181, nos dan números irracionales. ¿Sí? Números que van a tener infinitos decimales y que nunca se va a detener. Ese conteo de decimales van a ser todos diferentes, no van a seguir ningún patrón y nunca lo voy a poder expresar de manera exacta, ¿sí? De manera precisa. Vamos a ver que aparte de el 0, el 90, el 180 y el 270, hay otros ángulos que también se pueden expresar de manera exacta. Por eso es que se los llama ángulos notables. ¿Sí? Entonces los ángulos notables son los que dan un resultado que se puede expresar de manera exacta. Vamos a ver cómo sería esto. Vamos a intentar calcular el seno de 45 grados. El seno de 45 grados, si nosotros no aguantamos la curiosidad y le preguntamos a la calculadora, vemos que la calculadora nos dice 0,70, 71, etc. Cuando le pedimos que lo pase a fracción, tampoco puede. Pero, si bien este es un número irracional, nosotros lo vamos a poder expresar como una división. Si bien no lo vamos a poder expresar como una división entre dos enteros, lo vamos a poder expresar de una manera exacta. Vamos a ver ahora cómo y por qué. Vamos a dibujar un triángulo, ¿sí? Un triángulo con un ángulo recto, ¿sí? Tenemos los 45 grados y después trazamos una línea recta paralela al eje Y para formar un triángulo. Ahora, todos los triángulos, sin importar que sea un triángulo rectángulo, un isósceles, un escaleno, o llámese como se llame, los ángulos interiores, ¿cuántos tienen que sumar? Siempre. Todos los triángulos. ¿Se acuerdan de eso? Los ángulos internos, los ángulos interiores de un triángulo. Perfecto. Siempre tienen que sumar 180. Siempre. No hay triángulo que tenga ángulos interiores ni un poquito más ni un poquito menos. Nada. Todo exacto 180. Entonces, este que está acá son 45 grados porque es el que nosotros queremos analizar. Después, acá se nos formó un ángulo recto siempre 90 grados. Entonces, este que está acá que nos falta, va a tener lo que le falta a la suma de estos dos para llegar a 180. ¿Sí? Serían otros 45 grados. Vamos a ponerlo por acá. Mirá, hubiese entrado perfecto dentro del ángulo. Sí, entonces, si yo tengo 45, 45 y 90, llego a los 180 grados. ¿Sí? 45 de un ángulo más 90 del ángulo recto más 45 del otro ángulo, ahí llego a los 180 grados. Llego a los 180 grados, que es siempre el valor de los ángulos internos.
Ahora, por definición, habíamos dicho que el seno de un ángulo, ¿sí? El seno de alfa, estamos hablando en grados, es igual al valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, acá tenemos hipotenusa es esto que está pintado de amarillo. ¿Sí? Después catetos son los que conforman al ángulo recto. ¿Sí? Los dos que tocan al ángulo recto son los catetos. Bien, entonces nosotros acá nos pide igual cateto e hipotenusa, o sea que acá nos pide los lados. Si yo estoy analizando este 45 grados, el cateto opuesto va a ser el que no lo toque. ¿Sí? Si yo estoy analizando este 45, vamos a borrar el otro. Si yo estoy analizando este 45, esto que está acá va a ser el cateto opuesto. La hipotenusa va a ser siempre la hipotenusa. ¿Sí? Va a ser el lado que no toque el ángulo de 90. Y este que está acá debería ser el cateto adyacente. ¿Sí? Cateto adyacente es el que toca el ángulo que estoy estudiando. Cateto opuesto es el que está justamente enfrente, el que está opuesto al ángulo que yo estoy estudiando. Entonces yo necesitaría las medidas del cateto opuesto y de la hipotenusa. Ahora les pregunto, ¿tengo alguna medida? ¿Tengo alguno de los lados? ¿O puedo averiguarlo de alguna manera? Perfecto. Fíjense que la base de este triángulo, es justamente el radio. O sea que el cateto adyacente es igual a 1. Bien, el cateto adyacente es igual a 1. Lástima que en la fórmula justo el que no me pide es el que yo tengo. ¿Sí? El único lado que yo tengo del triángulo es el que no me lo pide. Me pide el opuesto sobre la hipotenusa. Pero, si acá tengo 45 grados y acá tengo 90, y acá repite 45, bueno, eso intenta hacer un 4. Es porque este lado que está acá tiene que ser igual a este lado que está acá. ¿Sí? Para que se cumpla la proporcionalidad. O sea que si este lado que está acá es igual a 1, este lado que tengo acá también va a ser igual a 1. La hipotenusa no puedo saberlo, ¿sí? Así a simple vista. Ojo porque la hipotenusa siempre es mayor a los catetos. ¿Sí? Para que yo tenga una inclinación de 45 de este lado y tenga la misma inclinación de este lado, de este ángulo, perdón, estos dos lados tienen que ser iguales. Los dos catetos tienen que medir lo mismo. Si no, no podrían tener la misma inclinación. No podrían tener el mismo ángulo. Entonces tenemos que el cateto opuesto vale 1 y el cateto adyacente vale 1. Tenemos el dato del cateto opuesto. Me faltaría la hipotenusa. ¿Por qué el cateto opuesto vale 1? Porque tiene que valer lo mismo que el otro cateto. ¿Sí? Para que acá tenga un grado de 45, ¿sí? Para que acá tenga una inclinación de 45 grados y acá tenga la misma inclinación de 45 grados,
los dos lados tienen que ser iguales. ¿Sí? Tiene que ser todo proporcional. Ahora, ¿yo puedo averiguar el dato de la hipotenusa? ¿Hay alguna cuenta o algún teorema que pueda ayudarnos a calcular la hipotenusa teniendo los dos catetos? Genial. Bueno, acá el seno de 45 nos quedaría 1 sobre la hipotenusa, ¿sí? Cateto opuesto igual a 1 sobre hipotenusa. Y nosotros sabemos, gracias al querido Pitágoras, que el cuadrado de esa hipotenusa que no conocemos más el cuadrado de esa hipotenusa que no conocemos va a ser igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, que son el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Sí? Anecdótico, ¿qué nombre le pongamos? Sabemos que los dos valen 1. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a 2. Después, este cuadrado que está acá va a pasar como raíz. O sea que me queda que la hipotenusa es igual a raíz de 2. Ahora que tenemos el valor de la hipotenusa, reemplazamos. Si dijimos que el seno de un ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto es 1. La hipotenusa ahora sabemos que es raíz de 2. Pero ¿qué pasa? Los matemáticos, los grandes genios matemáticos, es como que se pusieron celosos de que el teorema de Pitágoras sea tan conocido y dijeron, no, vamos a darle una vuelta de rosca más para que esto no sea tan fácil de descubrir. Y vamos a ver que a los matemáticos no les gusta tener raíces en el denominador, ¿sí? Cuestiones de gustos. El tema es que se pusieron de acuerdo todos los matemáticos y entonces se decidió hacer lo siguiente. Cuando tengamos una raíz en el denominador, vamos a hacer el viejo truco de multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Sí? Si a esta expresión yo lo multiplico por 1, no cambia nada. Y multiplicar por 1 es lo mismo que multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Sí? Raíz de 2 sobre raíz de 2 es igual a 1. Pero, fíjense que si yo resuelvo esta multiplicación, me queda raíz de 2 sobre 2. O sea, toda esta vuelta para que la raíz no quede en el denominador. Queda en el numerador. Pero bueno, ahí parece que no les molesta a los grandes matemáticos. Pero nos sacamos de encima la raíz del denominador. Y nos queda que el seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Vamos a ver qué es lo que dice la calculadora de todo esto. Seno de 45. Nos dice 70, 71, 0,6, 781. Bueno, vamos a creerle. Vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos la cuenta raíz de 2 dividido 2. Llegamos al mismo resultado. O sea que esa es la cuenta que hace la calculadora para averiguar el seno de un ángulo. ¿Sí? Se calcula siempre el opuesto sobre la hipotenusa. La calculadora lo hace en fracción de segundos esa cuenta y nos devuelve el seno de un ángulo. Pero este numerito que nosotros vemos acá lo podemos expresar de manera exacta como raíz de 2 sobre 2.
Fíjense que si nosotros hacemos 1 dividido raíz de 2, también llegamos al mismo resultado. Si nosotros mágicamente a esto lo multiplicamos por 1, ¿sí? Guiño guiño, ese 1 después se transformó en raíz de 2 sobre raíz de 2 y nos terminó quedando raíz de 2 sobre 2. Pero como multiplicar por 1 y no hacer nada es lo mismo, vemos que nos da el mismo resultado. Después, esto es un número irracional, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede expresar como una división entre enteros, ¿sí? Una división entre enteros. Como nosotros sabemos, raíz de 2 no es un número entero, entonces, si bien nosotros lo podemos expresar de esta manera que es exacta, esto no podemos decir que es un número racional, ¿sí? Es un número irracional. Pero lo podemos expresar de manera exacta como raíz de 2 sobre 2. O si no, directamente pedirle a la calculadora seno de 45 y que me dé el número. ¿Sí? Pero por eso se llama ángulo notable, por eso el 45 grados es un ángulo notable, porque lo podemos expresar de manera precisa, ¿sí? El seno de 45 grados es exactamente raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Tal cual lo demostramos recién. Entonces, nosotros tenemos el seno de 0, el seno de 90, el seno de 180, el seno de 270 y ahora le sumamos el seno de 45 grados. Vamos a ver ahora que hay otros dos ángulos notables que los vamos a resolver con el mismo teorema. ¿Sí? Siempre que haya dos catetos y una hipotenusa es porque vamos a tener que usar el teorema del querido Pitágoras. Vamos a ver ahora cómo sería. Vamos a empezar con el seno de 60 grados. Vamos de vuelta, seno de 60. Dice que es 8,66 e infinitos decimales todos distintos. Le pedimos que lo pase a fracción, la calculadora nos clava el visto, no hace nada. Bueno, la guardamos un ratito. Fíjense lo que vamos a hacer ahora para averiguar el seno de 60. Nosotros dijimos que el radio, ¿sí? La distancia que hay de acá a acá es 1. Voy a tomar los dos lados, ¿sí? Los dos radios. O sea que acá también tendría una distancia de 1, ¿sí? O sea que toda esta base sería igual a 2. ¿Sí? Todo este lado del triángulo sería igual a 2. Ahora voy a agarrar ese triángulo y voy a formar un triángulo equilátero, ¿sí? Un triángulo que tenga los tres lados de igual longitud, ¿sí? O sea que todos los lados sean de una longitud de 2. Borro este. Ahí está. Entonces, este lado vale 2, este lado también vale 2 y este lado también vale 2. No se llegó a completar, a ver. Ahí está. Si los tres lados son iguales y la suma de todos los ángulos tiene que ser igual a 180, todos van a quedar
con la misma inclinación. ¿Sí? Los ángulos internos van a ser todos iguales. Si los tres lados son iguales, los tres ángulos también van a ser iguales. Y si yo tengo que sumar 180 entre los tres ángulos, si lo divido entre los tres ángulos que hay, me queda que hay 60 grados en cada ángulo. Ahora, ¿qué pasa? Está bien si yo digo, bueno, todos tienen un largo de 2, ¿sí? Todos los lados valen 2. O sea que el cateto opuesto va a ser igual a 2, el cateto adyacente va a ser igual a 2 y la hipotenusa también va a ser igual a 2. ¿Está bien si yo digo eso? ¿Qué diría Pitágoras si me escuchara decir una cosa así? Muy bien, perfecto. Primero, no hay hipotenusa porque esto es un triángulo equilátero. Para usar el teorema de Pitágoras, tiene que ser un triángulo rectángulo, o sea que alguno de sus ángulos tiene que tener 90 grados. Justamente el lado opuesto a ese ángulo de 90 va a ser la que llamamos hipotenusa. Entonces, estos ángulos que ya tenemos, vamos a hacer una picardía. Vamos a partir este triángulo equilátero exactamente en la mitad y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora nos quedó este ángulo recto, ¿sí? De 90 grados, y por diferencia este que quedó acá va a ser de 30. ¿Sí? Acá nos queda un nuevo triángulo y como dijimos, todos los triángulos tienen que sumar sus ángulos interiores 180 grados. Entonces 60 más 90 nos da 150. Para llegar al 180, este tiene que ser de 30 grados. ¿Sí? Por más que yo esto lo partí al medio, cualquier triángulo va a tener que tener sus ángulos internos, la suma tiene que ser igual a 180. Bien, entonces vamos a calcular el seno de 60. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, vamos a analizar este ángulo que está acá, que sería lo mismo que analizar este. Entonces, este que está acá es el cateto opuesto. Esto que está acá sería la hipotenusa. Y esto que está acá, el que toca el ángulo, va a ser el cateto adyacente. El cateto adyacente sabemos que tiene una longitud de 1 porque es el radio. Ahora, la hipotenusa nosotros sabemos que es igual a 2. ¿Sí? Porque nosotros partimos de un triángulo equilátero, donde todos los lados eran iguales. Entonces, si esta parte que está acá, si este radio era igual a 1, si esto era igual a 1, esto también era igual a 1, o sea que la sumatoria me daba 2. O sea que todos los lados del triángulo equilátero eran igual a 2. Si yo después lo corto el medio, lo parto en la mitad, este lado no se altera, sigue siendo 2. O sea que yo tengo el valor de la hipotenusa, que como dijimos es igual a 2,
pero el dato que no tengo es el del cateto opuesto. Tengo el dato del cateto adyacente, pero me falta el cateto opuesto. Lo mismo. Vamos, le golpeamos el sarcófago a Pitágoras y le decimos, mirá, tenemos de vuelta un triángulo rectángulo, cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente. Y Pitágoras se levanta y nos da su teorema y nosotros hacemos el despeje. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces la hipotenusa sabemos que es igual a 2. El cateto opuesto no sabemos, es lo que vamos a despejar. Y el cateto adyacente vimos que es igual al radio, es igual a 1. Hacemos las cuentas, nos queda que 2 al cuadrado es 4. 1 al cuadrado es 1, este 1 que está sumando va a pasar restando y queda 3. Después este cuadrado va a pasar como raíz y termina quedando que el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de 3. Teniendo el dato del cateto opuesto, podemos decir que el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Vamos a ver qué dice la calculadora de todo esto. Seno de 60 nos decía que era 0,866025,403. Vamos a pedirle que calcule la raíz cuadrada de 3, divido 2. Y vemos que nos da 0,866025,403. O sea que 60 grados es otro ángulo notable, ¿sí? Es otro ángulo que podemos expresarlo de manera exacta, ¿sí? Así, escribiendo raíz de 3 sobre 2. Borramos las anotaciones. Entonces, al seno de 45, que era un ángulo notable, le sumamos el seno de 60. Y ahora podemos averiguar el último ángulo notable, que es el que nos quedó acá, ¿sí? Que eran 30 grados. Vamos a ver que ese sale mucho más fácil porque ya tenemos los datos. ¿Sí? Vamos anotando acá el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Vamos a averiguar ahora el seno de 30 grados. ¿Sí? Como ya dijimos, acá tenemos el ángulo recto de 90. Vamos a tratar de que sea más recto. Bueno, mejoró. Entonces, este ángulo es de 90, acá tenemos 60 y ahí este ángulo es 30, que como vemos es la mitad del ángulo de 60 que se formaba en el triángulo equilátero, pero igual después si hacemos las cuentas tenemos un ángulo recto de 90, otro ángulo de 60. Si nosotros le sumamos otros 30 grados, llegamos a los 180. Borramos el 60 para no confundir, vamos a analizar el ángulo de 30 grados. ¿Sí? ¿Cuánto sería el seno de 30? Que como vimos es cateto opuesto sobre hipotenusa, la hipotenusa siempre la misma. Dijimos que valía 2, porque son 2 radios.
Y ahora, como el que estamos analizando es este grado, este va a ser el cateto opuesto a ese ángulo. Y dijimos que el largo de este es igual a 1, ¿sí? Es el radio. Y ahora este que está acá va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Porque es el cateto opuesto al ángulo que se está analizando sobre la hipotenusa. La hipotenusa es siempre la misma. Es la que está opuesta al ángulo recto. Es la que no toca al ángulo recto. Entonces, cateto opuesto va a ser 1, hipotenusa va a ser 2. El seno de 30 debería ser 1/2. Vamos a ver, como siempre, vamos a preguntarle a la que sabe. Vamos a pedirle seno de 30. 0,5. Popularmente conocido como 1/2, si lo pasamos a fracción. Y vamos a ver si nosotros hacemos la cuenta, a ver qué pasa. 1 dividido 2, llegamos a 0,5. Fantástico. Entonces, 30 también entra en la categoría de ángulos notables. Y ahora sí es donde tenemos que sacar la foto grupal. ¿Sí? Ahora es donde nos vamos a empezar a marear. Vamos a ir despacio, total esto podemos volver la diapositiva para atrás, no hay ningún problema. Esta es la ventaja que tenemos sobre la modalidad presencial. Dibujamos la circunferencia. Ahora vamos a empezar a ubicar los senos de todos los ángulos que fuimos encontrando. Tenemos el seno, como la función seno está ligada al eje Y, cuando tenemos el seno de 0 y el seno de 180, el resultado va a ser 0. ¿Sí? Eso ya lo vimos, ya lo analizamos. Va a estar en este puntito. O sea, cuando Y valga 0. Después teníamos el seno de 90, que es el máximo, ¿sí? Como el radio vale 1, cuando esté exactamente vertical va a llegar, el valor de Y máximo que va a llegar es 1. Y el seno de 270 dijimos que el radio va a estar estirado, pero en la parte de abajo. Como todo esto, como todo el radio va a ser de 1, el valor de Y va a ser menos 1. ¿Sí? Hasta ahí estábamos todos contentos, éramos todos felices, había lugar para todos. Pero después empezaron a caer los ángulos notables. Entonces se empezó a dividir en más partes los ejes. Y vimos que el seno de 45 lo podíamos expresar de manera precisa, de manera exacta, como raíz de 2 sobre 2. Este raíz de 2 sobre 2 va a ser el valor que le corresponde a x, a y, perdón. ¿Sí? Estamos siempre ligados al eje Y. ¿Sí? O sea que este valor de Y, el valor de Y que toque este valor va a ser raíz de 2 sobre 2. Pero vemos que si pasamos al otro ángulo, acá la función empieza a crecer hasta que llega al 1 y después empieza a decrecer de vuelta. Entonces este ángulo también va a tocar a la Y en el mismo número, en raíz de 2 sobre 2. Ahora les pregunto, ¿cuál sería este ángulo? ¿Sí? Si yo arranco siempre en 0 y quiero llegar hasta acá. ¿Ese ángulo cuál sería? ¿De cuánto sería? O sea, ¿cuál es el ángulo que también me da raíz de 2 sobre 2?
Perfecto, 135. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a 90 le sumo la mitad, que es 45, y llegaría al seno de 135, y como vemos es igual también a raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Porque tocan al eje Y en el mismo lugar. Y ahora, ¿qué pasa si yo lo comparo con los ejes de los cuadrantes de abajo? Vamos a ver que este también toca al eje Y en el mismo valor, pero en negativo. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que el cuadrante 1 y 2 son positivos, el cuadrante 3 y 4 son negativos. Ahora, ¿cuál debería ser el ángulo que llega hasta acá? ¿Sí? Si yo arranco en 0 y empiezo a marcar el ángulo y llego hasta acá, ¿qué número tendría? ¿Cuántos grados serían? $315. Muy bien. ¿Cómo llegamos al 315? Nosotros sabemos que hasta acá tenemos 270. Le sumamos esta partecita que, como vimos, son 45 grados, son estos 45 grados, y llegamos al 315. O sea que el seno de 315 grados va a ser igual a menos raíz de 2 sobre 2. Lo mismo, vamos a preguntarle a la que sabe. Si le pedimos el seno de 315, nos dice que es menos 0,707106. Ahora vamos a pedirle que haga menos raíz de 2 sobre 2. Y vemos que nos da el mismo número. ¿Sí? O sea que estamos bien. Si nosotros le pedimos el seno de 135, vemos que nos da el valor en positivo. Seno de 315 es el mismo valor, pero en negativo. Y así como hicimos arriba, podemos decir que este ángulo de acá también corta al eje Y, ¿sí? O tiene un valor de Y asignado, que es el mismo. Lo único que tenemos que hacer es averiguar cuántos grados tiene este. ¿Sí? Este es el último que pregunto, los otros ya directamente vemos cuánto es. Este que está acá, ¿cuántos grados suma? $225. Genial. Porque son estos 180 que acumulan hasta acá, más este pedacito que es lo mismo que este pedacito, que son 45 grados. Y entonces, ¿cuánto vale el seno de 225 grados? En números exactos. ¿Sí? Si uno lo hace en la calculadora nos da un aproximado. Pero en números exactos, ¿cuánto debería valer? Lo mismo que el de 315, perfecto. Menos raíz de 2 sobre 2. Genial. Entonces el seno de 225 es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y así es como lentamente vamos
a llenar el pizarrón, ¿sí? No la circunferencia porque es ilimitada, pero vamos a ir completando con los otros valores de los ángulos notables. ¿Sí? El otro que vimos es el seno de 30, que dijimos que era igual a 1/2. Haciendo el mismo procedimiento, vamos a ver que este ángulo que tenemos acá le corresponde el mismo valor de I. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo. ¿Sí? Esto de manera presencial es insoportable. Acá por suerte ya lo tenemos todo hecho, ¿sí? Ya lo hice, lo único que tengo que hacer ahora es apretar la tecla y se va resolviendo todo. Igual si hay algún ángulo que no entienden cómo se llega, avisen y lo vemos. ¿Sí? Acá el resultado va a ser el mismo porque el valor de I dijimos que va a ser el mismo. Este 150 es porque hasta acá tenemos 90 y entre este ángulo y este ángulo tenemos 30 y tenemos 90, o sea que hay una diferencia de 60 grados. Entonces a este 90 le sumo otros 60 grados y llego a 150. O directamente lo podría haber hecho más fácil, decir, bueno, hasta acá tengo 180, pero me pasé. ¿Cuánto le tengo que restar? Esta parte, que es lo mismo que esta parte. Entonces hago 180 menos 30 y también llego al 150. Ya nos fuimos para el costado, ahora nos vamos a los cuadrantes negativos. Este nos va a dar el seno de 330, que va a ser igual a menos 1/2. De vuelta, vamos a preguntarle a la que sabe. Seno de 330 nos dice que es menos 0,5, que es lo que ya conocemos como menos 1/2. Y nos vamos para este lado y vemos que toca la circunferencia y le corresponde el mismo valor de I, o sea que el seno de 210 va a ser igual a menos 1/2 también. Y ahora le hacemos un lugarcito al último ángulo notable que queda, que encima por cada ángulo notable se vienen 3 más. El seno de 60 habíamos dicho que era raíz de 3 sobre 2. Entonces, lo mismo. Si vamos al cuadrante 2, vemos que estos dos ángulos les corresponde el mismo valor de I, que en este caso es raíz de 3 sobre 2. De este 60 a este 90 tengo 30 de distancia, o sea que de este 90 a este voy a tener también 30 de distancia. O sea que el seno de 120 también va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Y ahora vamos a los cuadrantes negativos. Vamos a ver que este es el opuesto. Entonces, el seno de 300 grados va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 2. Que le va a corresponder el mismo valor de I a este ángulo que vemos acá. O sea que el seno de 240 también va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 2. Y ahí nos queda la foto de todos los ángulos
notables que tiene la función seno. ¿Sí? Esos son los únicos valores de i que se pueden expresar de manera precisa, de manera exacta. Lo dejo ahí un ratito para que hagan print de pantalla. Igual esta foto después, esta imagen, la imagen de esta diapositiva después la mando al grupo, así les queda bien armado. Esto imagínense lo que es dibujarlo en un pizarrón. Primero dibujar un círculo, no saben lo que me cuesta. Después de lo que quedó del círculo que yo intenté dibujar en el pizarrón, empezar a hacer todas estas líneas con todos colores y calcular cada valor a mano es realmente tedioso. Acá la cuarentena y la tecnología nos jugó a favor, así que vamos a aprovecharlo. Y acá los tenemos por orden, ¿sí? No ubicados en el eje, pero acá tenemos los resultados de todos los ángulos notables, ¿sí? Todos los senos de los ángulos notables. Vamos a ver ahora cómo sería un ejercicio. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda. Si no, vemos cómo sería un ejercicio muy simple como para que puedan empezar a trabajar algo de trigonometría. Y después el viernes vemos ejercicios más complejos de función seno y vemos todo función coseno. Como no vamos a tener toda la parte de trigonometría que fue introductoria, nos va a quedar más tiempo. Pero quiero que por lo menos hoy terminemos la clase haciendo algún ejercicio. Bien, perfecto. Sepan que este es el tema más, no sé si más difícil, pero el más tedioso. ¿Sí? Cuando tenemos que ponernos a buscar los ángulos, es realmente tedioso. Toda la vuelta que le estábamos dando a la circunferencia era en grados. Vamos a ver cómo sería la historia, cómo sería el gráfico, como tiene que ser, en radianes. ¿Sí? Vamos a ponerle seno de x. Y vemos que se nos dibuja una función como esta, un gráfico que si repasamos la definición de función trigonométrica, habíamos dicho que la función trigonométrica era una función continua que varía entre infinitos máximos y mínimos. Nosotros vimos que la circunferencia tenía para el eje Y un valor máximo de 1 y un valor mínimo de menos 1. ¿Sí? Hablando en radianes, ¿sí? Nosotros le dábamos la unidad de 1 al radián. Entonces vemos que esto es una función continua porque no se corta, ¿sí? No hay asíntotas. ¿Sí? Tenemos todos los reales para las x. Y va a ir variando entre máximos y mínimos. ¿Sí? O sea que esta función toca en el menos 1, sube hasta el 1, baja hasta el menos 1 y así infinitamente. ¿Sí? Esta es la función seno. Va a ir rebotando entre el 1 y el menos 1 ilimitadamente. Después, esto sí va a quedar para la clase que viene. Vamos a ver qué es lo que le pasa cuando nosotros a la función seno la empezamos a maquillar un poquito. ¿Sí? Si lo multiplicamos por 2, vemos que se empieza a estilizar. Si nosotros multiplicamos por 2 a la función seno de x, en vez de rebotar entre 1 y menos 1, va a rebotar entre menos 2 y 2.
si en vez de 2 le ponemos 3, va a rebotar entre menos 3 y 3. Si le ponemos menos 4, vemos que se invierte, pero va a rebotar entre menos 4 y 4. Si se invierte, antes tenía la ondita para arriba, ahora tiene la ondita para abajo porque es negativo el 4. Pero va a rebotar entre mínimos y máximos que van a ser 4 y menos 4, en vez de ser el 1 y el menos 1 de la función original. ¿Sí? Igual esto de la imagen lo vamos a ver bien el viernes, pero quería que más o menos se lleven una idea de cómo es el gráfico de la función. Ahora sí vamos a la guía. Vamos a hacer el ejercicio 2, ¿sí? Este ya vimos cómo completarlo. Vamos a hacer el ejercicio 2, el inciso A. Teniendo el inciso A como modelo, pueden hacer cualquiera de los otros de este punto 2, pero los que digan seno. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer el seno de 0, van a poder hacer el seno de 1, el seno de menos 1, el seno de un medio. Estos de coseno todavía no, pero estos senos de menos un medio, etc., ya los van a poder hacer. Es más, si se fijan, son los resultados de los ángulos notables. ¿Sí? Tenemos el 0, el 1, el menos 1, el 1 medio, el menos 1 medio, ¿sí? Todos los que estuvimos buscando cuando empezamos a dar la vuelta en la circunferencia. ¿Sí? Más allá de que metan miedo al principio, son siempre los mismos valores. Es 0, 1, menos 1, 1 medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 negativo, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 negativo. ¿Sí? Y después, bueno, la diferencia entre el seno y el coseno. Van a poder hacer de este punto 2 todos los que digan seno. Después estos, cuando está un número multiplicando o tiene algo más en el argumento, lo vemos el viernes. Vamos a hacer el inciso A que dice seno de x. Nos dice primero, hallar x perteneciente al intervalo menos pi, tales que. Y nos dice, inciso A, seno de x igual 0. Sí, igual ahora vamos a resolver el inciso A, así les queda como modelo, y viendo el seno de x igual 0, cómo se resolvería, todos los demás van a ver que son iguales, lo único que cambia es el grado o el radián que tengan que buscar. Bien, me dice seno de x igual 0. Como me dice x, esto va a estar en radianes. Esta x está en radianes. Acá como vemos menos pi y pi, esto está en radianes. Esto es como que diga que halle las x pertenecientes desde el menos 180 grados hasta 180 grados. Bien. Nos pide, a ver cómo era el enunciado, hallar x. Hallar x perteneciente al intervalo menos pi, tales que, vamos a hacer el inciso A, seno de x sea igual a 0. Bien, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los valores de x que hacen que esta cuenta sea igual a 0.
Acá tenemos el listado por orden, pero para esto es más práctico. Vamos a verlo. Ahí está. Vamos a verlo acá. ¿Sí? Los valores que están adentro del argumento del seno que hacen que y sea igual a 0. ¿Sí? Como vemos, el seno de 30, no hace que y sea igual a 0. ¿Sí? Toca por acá, tocan en un medio. Entonces, los valores que están adentro del argumento del seno que hacen que y sea igual a 0 son 2. ¿Sí? A mí me está diciendo seno de x igual 0. Entonces, me tengo que remontar a esta rueda de la fortuna, ¿sí? A esta ruleta rusa que tenemos acá, y ver cuáles son los valores del argumento del seno que hacen que la función sea igual a 0. Y ahí vemos que los valores son 0 y 180. Entonces, ese valor de x va a tener que ser igual a 0 grados, o el otro valor que hace que esa cuenta sea igual a 0 es 180 grados. ¿Sí? Son los únicos dos valores posibles para x para que esto sea igual a 0. ¿Sí? El seno de 0 es igual a 0 y el seno de 180 también es igual a 0. Pero ¿qué habíamos dicho? Esta x está en radianes. Y lo que yo estoy haciendo acá es dando los valores en grados. Entonces, tenemos que pasar de grados a radianes. Y vamos a tener que hacer lo mismo. Toda la operación que hagamos con este 0 lo vamos a tener que hacer de vuelta con el 180. Entonces, vamos a trabajar primero con el 0. Cero grados, para pasarlo a radianes, ¿qué le teníamos que hacer al 0? Multiplicarlo por pi y dividirlo por 180 grados. Sí, el pasaje era siempre igual. Ahora, como tenemos 0, eso nos queda 0 por pi. ¿Sí? Nos queda 0 multiplicando lo que sea. Esto nos va a quedar 0 veces pi. Y ahora pasa lo siguiente. ¿Sí? Este 0 grados es el 0 grados que tenemos en rojo. Y esto es lo que hacemos siempre para pasar a radianes. En este caso, 0 en grados es lo mismo que 0 en radianes. Ahora lo que tenemos que hacer, porque este 0 grados y este 180 grados, están hechos para una sola vuelta. ¿Sí? Es para la primera vuelta que nosotros le damos a la circunferencia, que va de 0 a 360. Sí, las X las miran en este círculo, igual van a tener tablas, ¿sí? Las tablas de
de las funciones trigonométricas con las equivalencias las van a tener. Sí, después se las paso. Pero sale todo de esta circunferencia, de este círculo. Lo que vamos a hacer siempre es sumarle 2 veces pi k veces. ¿Sí? Esto se está todo multiplicando. Esto se lo vamos a agregar siempre. Es más, vamos a ponerlo así. ¿Por qué agregamos 2 por pi por k? La respuesta es siempre este gráfico. La circunferencia la arrancamos en 0 y la terminamos en 360 grados, pero eso sería una sola vuelta. Entonces yo necesito saber cuántas vueltas hay entre el intervalo que a mí me pide. ¿Sí? Ahí vamos a tener 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, pi radianes. Para completar toda la vuelta vamos a tener 2 por pi radianes. ¿Sí? Ahí tenemos 1 radián. Cuando completamos toda la circunferencia, toda la vuelta, tenemos 2 pi radianes. Eso sería para una vuelta. Yo no sé cuántas vueltas tengo que dar, ni siquiera si es en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido inverso. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es despejar esta K. ¿Sí? La cantidad de vueltas y todo esto nos lo va a decir este intervalo al que pertenece. Como vemos, acá tenemos un negativo, o sea que arranca antes del 0 grados. Pero bueno, no importa. Por ahora vamos a dejarlo así. Lo que hicimos fue, a este grado, primero buscar los valores de x que hacen posible que esto sea igual que 0. Una vez que lo tenemos, si pueden ser 1 o pueden ser 2. En este caso son 2. Agarramos el primer grado y lo transformamos en radianes. Después, al resultado que me quede en radianes, le voy a agregar más 2 por pi por k. ¿Sí? Que esto son todas cosas que se están multiplicando. Las dejamos ahí. Entonces, esto, x, que tiene que ser igual a 0 grados, nosotros lo pasamos a radianes y nos queda esto. Después le sumamos el 2 por pi por k. Entonces esto terminaría quedando sin ningún color, sin nada que distraiga. Nos terminaría quedando que x es igual a 0 pi más 2 por pi por k. 0 por pi no tiene mucho sentido. ¿Sí? Se va esto, 0 por lo que sea, me va a dar 0. Entonces me queda que x tiene que ser igual a 2pi por k. Ahora que me quedó la ecuación sola, ¿sí? Me quedó x. Ahora ya sé cuál es el valor que tiene que tomar esta x en radianes. Lo que voy a hacer es meter esta x, o sea, esto que es igual a x, en el intervalo que a mí me dieron. Y lo que voy a hacer es despejar k. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a tener esto tiene que ser menor o igual . Esto que tengo acá lo voy a meter adentro del intervalo que a mí me dieron, ¿sí? Entre estos dos valores. Como tienen corchete, quiere decir que incluye esos dos valores, por eso va a ir siempre el igual. Va a ser esta x metida adentro de este intervalo. O sea que el límite inferior va a ser menos pi, el límite superior va a ser pi.
Después lo que tengo que hacer es despejar la K. Este 2 por pi que está multiplicando va a pasar dividiendo de los dos lados. ¿Sí? Ojo porque tenemos dos desigualdades. Entonces, esto se está todo multiplicando. Entonces, esto, 2 por pi, va a pasar dividiendo. Va a pasar dividiendo de este lado de la desigualdad y de este lado de la desigualdad. Ojo porque son desigualdades. O sea que si este 2 sería negativo, las desigualdades se invierten. Acá no pasa nada todavía, pero puede llegar a pasar. Una vez que tenemos esto, las pi lo que hacen es simplificarse. ¿Sí? Esta pi con esta pi se simplifica. Esta con esta se simplifica. Y me termina quedando que K va a estar entre menos un medio y un medio positivo. Lo que voy a hacer es buscar el valor entero entre esos dos valores que me dieron. Entonces, en este caso me queda que K es igual a 0. ¿Sí? Es el único valor entero que hay entre estos dos, entre el menos 0,5, que sería el menos un medio, y el 0,5 positivo. ¿Sí? Por ahí esto conviene pasarlo a números con decimales para darnos cuenta. ¿Sí? Esto es menos 0,5, esto es 0,5 positivo. El número entero que hay entre estos dos, el único número entero, es el 0. Entonces, este 0 lo voy a reemplazar acá, en este valor de x. Y ahí voy a tener la primera solución. Entonces, K igual 0, lo que voy a hacer es reemplazar esta K, vamos a ponerlo así, y esto me da Esto me da 0 como primera solución, ¿sí? Primera solución posible. Y esto hay que ponerlo en valores de pi. Como es 0, por ahí no se ve mucho el sentido, pero ahora cuando hagamos el de 180 vamos a ver que acá tenemos una solución posible. Ahora, todo esto que hicimos acá, tenemos que hacerlo también con el 180. ¿Sí? Todo esto lo hicimos para la solución de x igual 0 grados. Claro, esta acá siempre tiene que ser un número entero. Va a ser el número entero entre los dos números que me den los límites. Después, esta acá lo que representa es la cantidad de vueltas. ¿Sí? Como vimos en el GIF, ¿sí? Cuando se arma el circulito con el radio, nosotros en 2pi radianes tenemos toda la circunferencia entera. Pero ¿qué pasa? Esto no arranca en 0 y termina en 360 grados.
¿Sí? Esto, si lo queremos pasar de radianes a grados, podemos decir que esto es de menos 180 a 180. Entonces, no podemos, acá 180 grados, no podemos decir que estos son los únicos valores, porque nosotros no arrancamos en 0, arrancamos en menos 180, y de acá ya vemos que en el menos 180 también vale 0. ¿Sí? Si nosotros vemos la rueda, vemos la circunferencia, vemos que si en vez de ir para este lado, si en vez de dar la vuelta así y llegar, vamos a... Yo tengo el 0 que es solución. Después, si yo arranco en el 0 y empiezo a levantar el ángulo, después llega acá y tengo el 180 como que también da 0. Pero si en vez de hacer ese recorrido, que es el que hacemos siempre, nos da otro intervalo, o sea que del 0 nos vamos para los negativos, ¿sí? Para el menos 180 como calculamos nosotros, vemos que el menos 180 también hace que esto sea 0. ¿Sí? O sea que hay otra solución posible. Por eso es que nosotros lo multiplicamos. Por eso es que nosotros lo multiplicamos por k veces. K representaría la cantidad de vueltas. K veces 2pi. ¿Sí? Porque pi, 2 veces pi radianes. ¿Sí? Porque acá tenemos un radián. Tenemos pi radianes, mejor dicho. Si completamos toda la vuelta y tenemos 2 pi radianes. Entonces, en 2 pi radianes tenemos toda la vuelta de la circunferencia. ¿Puede pasar que hay más de un entero? Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver en el 180 que debería pasar eso. Entonces, hacemos todo lo mismo, pero ahora con 180 grados. ¿Sí? Todo esto lo hicimos para x igual 0. Vamos a hacerlo ahora con x igual 180. Cuando hacemos el pasaje, este se simplifica con este. 180 grados es igual a pi radianes. Una vez que nos queda pasado a radianes, si en vez de tener 180 grados tenemos radianes, pi radianes, como vemos acá, 180 grados, en radianes es pi. Menos 180 grados, en radianes es menos pi. Lo que hacemos es agregarle el 2 por pi por k. Después, ¿qué teníamos que hacer? Sacar todo lo del medio y que me quede x igual al resultado. Entonces sacamos el despeje del medio y nos queda esto. Le sacamos los colores. ¿Sí? Me queda que x, ¿sí? Los valores de x que hacen posible que esto sea 0 es pi más la cantidad de vueltas que sea necesario para este intervalo que me está dando acá. Por eso es que ahora este valor de x que me quedó, lo que voy a hacer es meterlo adentro de este intervalo. Ahora, como ya está en radianes, ¿sí? Tengo pi más 2pi por k, lo puedo meter en este intervalo, que es lo que hicimos acá. Ahora nos quedó esta ecuación. Esto es lo que vamos a meter acá adentro, ¿sí? Los intervalos me los va a dar el ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar. Separamos en términos. Y lo primero que pasa es el pi que está sumando pasa restando.
acá me quedaría pi menos pi. Y del otro lado también menos pi. ¿Sí? Este pi que está sumando separo en términos. Yo lo que quiero despejar es la k. Resuelvo y esto me quedaría menos 2pi. Sí, me queda menos pi, menos 2pi. Esto queda pi menos pi. Esto queda directamente 0. Ahora, estamos en la misma situación que acá. Esto es 2 por pi por k, o sea que este 2pi va a pasar dividiendo de los dos lados. Pasa dividiendo de los dos lados, acá nos queda menos 1, y acá nos queda 0 dividido cualquier cosa, nos da 0. Ahora vemos que nos quedaron dos números enteros. Entonces, k puede ser menos 1 o puede ser 0. Y ahora, ¿qué teníamos que hacer? Reemplazar en la función, ¿sí? En el despeje, en el valor de x que nos había quedado. Acá nos quedó que x es igual a pi más 2pi por k. Entonces esto, bueno, lo ponemos con multiplicaciones, esto es igual a menos 1. Entonces esto nos terminaría quedando menos 2pi más pi, nos quedaría menos pi. Ahí tenemos otra solución posible. Y hacemos lo mismo ahora con el 0. Ahora en vez de 1 vamos a reemplazarlo por 0 y nos quedaría solamente pi. Sí, nos quedaría esto. Porque este 0 multiplicando se come todo este término y nos quedaría solamente pi. Entonces, ¿cuáles son los valores posibles de x para que el seno de ese x sea igual a 0 en el intervalo menos pi, pi? Los valores son 0, menos pi y pi. ¿Sí? Que por ahí como estamos en radianes, es medio confuso. Ahora lo vemos en grados, cómo sería la vuelta. Acá k vale menos 1 porque siempre busco los valores enteros que me queden acá. Acá la k me quedó entre menos 0,5 y 0,5. El único entero que hay es el 0. En este caso me quedó que k está entre menos 1 y 0. Como el igual los incluye, los valores enteros que hay entre menos 1 y 0 son menos 1 y 0. No hay otro número entero que esté entre estos dos números.
Por eso K toma valor menos 1 y toma valor 0. ¿Sí? Todo esto, ¿sí? Por ahí es medio marea, porque son radianes y porque hay muchos pi y hay todo un procedimiento. Pero vamos a pensarlo en radianes, vamos a pensarlo en grados. Me dice, ¿cuáles son? Y acá vamos a poner un alfa. Vamos a hacer de cuenta que hay un alfa. Vamos a hacer que a mí me pregunta en grados. ¿Sí? ¿Cuál sería el alfa que hace que el seno de ese alfa sea igual a 0? De tal manera que x pertenezca del menos 180 al 180. Volvemos acá. Arrancamos en el menos 180. ¿Sí? Menos 180, ahí ya vemos que da 0. Y ahí empezamos la vuelta. ¿Que dónde va a terminar? En el 180 positivo. Entonces, esto va a empezar así y va a terminar la vuelta. La estiro un poco más, así no toca. Nos quedaría ahí. Arrancamos en el menos 180 y dimos toda la vuelta y terminamos en el 180 positivo. ¿Cuáles son los resultados posibles? El menos 180, el 0 y el 180 positivo. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos buscando recién. Lo que pasa es que yo necesito un intervalo, porque esto ya vimos que es infinito. Yo puedo dar vueltas para atrás hasta el menos infinito, o si no, dar vueltas para adelante, ¿sí? Pasarme de revoluciones y llegar al infinito positivo. ¿Sí? Esto es lo que estuvimos haciendo. Lo que pasa es que como nosotros trabajamos en radianes, por ahí se complejiza todo. Pero lo que estuvimos haciendo es esto. Arrancamos en el menos 180 y terminamos en el 180 positivo. Dimos toda esa vuelta. Lo que me pregunta es, bueno, ¿en qué valores el seno de ese valor fue igual a 0? ¿Sí? Entonces las respuestas fueron menos 180, 0 y 180 positivo. Pero ¿qué pasa? A mí me preguntan radianes. Entonces yo no puedo decir que las respuestas son 180 negativo, 180 y 0. Yo tengo que decir que las respuestas son pi negativo, que como ya vimos pi radianes son 180 grados. Las respuestas son pi negativo, 0 y pi positivo. ¿Sí? Que son las mismas respuestas que nosotros vimos muy sencillamente en grados, pero como lo tenemos que plantear en radianes, ¿sí? Porque se plantea en radianes, porque nuestro sistema es decimal, entonces no podemos hablar en grados porque está en una posición sexagesimal, ¿sí? Es por eso, es eso lo que hace que por ahí esta unidad sea un poco más tediosa, es el pasaje de términos. No hace falta pasar el resultado final a grados. Yo solamente lo hice para que vean, para que se entienda la vuelta que dimos en grados. Porque por ahí uno ve el número pi y no se ve bien claro. Pero no, esto no se hace. Nos preguntan en radianes, respondemos en radianes. ¿Sí? Como hicimos acá. La respuesta es 0 pi, menos pi y pi. En este intervalo que me está pidiendo. Las respuestas que hacen posible esto en este intervalo. ¿Cuál sería la respuesta final? Esto. Si quieren ponemos, a ver, insertar ecuación. La solución sería entre llaves, porque son soluciones únicas. Menos pi. Encima tener que buscar el simbolito de pi a cada rato. Ahí está. Sería menos pi, 0 y pi positivo. ¿Sí? Así sería la respuesta final.
¿Sí? O sea que sería esta respuesta, esta solución posible, esta también es solución posible y esta también es solución posible. Lo expresaríamos de esa manera. Sí, se podría resolver todo en grados y después pasar solamente al resultado final, pero acá esto tendrías que poner 2 por, y en vez de poner pi tendrías que poner 180 grados por k y hacer el despeje. Primero no hacer esto. O sea que no vas a tener pi en ningún momento. Acá vas a tener grados. Sí, lo trabajás todo en grados, nada más que acordate que para dar las vueltas, para girar sobre el eje, es 2 veces 180 grados, que serían los 360 grados que completan la circunferencia del círculo. Pero lo tendrías que trabajar así, despejar k, después es todo lo mismo y después el resultado final sí pasarlo a radianes. Pero sí, se podría. Tendrías que llegar a lo mismo. Porque lo que hacemos en definitiva es lo mismo, de grados pasarlo a radianes y después trabajar todo en radianes, o directamente trabajarlo en grados y después pasarlo a radianes. Lo que sí, la respuesta final tiene que estar en radianes, porque acá te dice seno de x. Si diría seno de alfa, todo grados, ¿sí? Cosa que no va a pasar, nunca pasó y no va a pasar, porque la idea es que entiendan el pasaje a radianes. ¿Sí? Aparte nos dice acá que x pertenezca en radianes. ¿Sí? Acá nos tendría que decir alfa perteneciente a menos 180 y 180 grados. Vamos a dejarlo ahí en radianes. ¿Sí? Así sería este ejercicio. Todos los demás son iguales, nada más que si acá tengo 1, vamos a la presentación. El único valor del seno que hace que el resultado sea 1 es el 90. Entonces ahí tendríamos solamente x igual 90 y haríamos el despeje con x igual 90 solamente. Tendríamos uno solo. ¿Sí? Como vemos acá, el único seno de un ángulo que vale 1 es el 90. No hay otro valor. Tanto para el 1 como para el menos 1 van a tener un solo valor. Para todos los demás valores van a tener siempre 2. ¿Sí? Como nos pasó a nosotros con el 0, les va a pasar esto mismo con el 1/2, con el menos 1/2 y con todos los demás que vimos, con el menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2. En todos vienen de a pares, salvo el 1 y el menos 1. El fin de despejar k es que me da los valores de x en ese intervalo. Sí, es por eso. Porque nosotros acá, fíjate que este 90 es para una primera vuelta que arranca en 0 grados y termina en 360. Pero acá, por eso, si esto lo vemos así, por ahí es más confuso. Si lo vemos en grados, vos acá ves más claro que la vuelta no arranca en 0 grados, arranca en menos 180 y termina en 180 positivo. Pero por eso, como estamos trabajando en este intervalo, porque si no serían infinitos, vimos que la función tiene todos los reales. Por eso es que se hace esto que está acá. Y después a la x lo que hacemos es meterla dentro de ese intervalo para despejar k. Sí, es por eso.